Capítulo 2. La revolución de mayores consecuencias, el descubrimiento de la agricultura, Mesolítico y Neolítico. 8. Un paraíso perdido. El final de la época glaciar, ocurrido hacia el 8000 a.C., significó una alteración radical del clima y del paisaje. En consecuencia, cambiaron también la flora y la fauna de Europa al norte de los Alpes. El retroceso de los glaciares provocó la retirada de la fauna hacia las regiones septentrionales. El bosque fue sustituyendo gradualmente a las estepas árticas. Los cazadores siguieron en pos de sus presas, especialmente los rebaños de renos, pero la progresiva disminución de la caza les obligó a instalarse a orillas de los ríos y lagos o junto al litoral, donde vivían de la pesca. Las nuevas culturas que se desarrollaron durante los milenios siguientes han recibido la denominación de Mesolítico. En Europa Occidental son claramente más pobres que las grandiosas creaciones del Paleolítico Superior. Por el contrario, en el sureste asiático y especialmente en Palestina, el Mesolítico constituye un periodo capital, pues es la época de la domesticación de los primeros animales y de los comienzos de la agricultura. Conocemos muy deficientemente las prácticas religiosas de los cazadores que siguieron el rastro de los rebaños de renos hasta el norte de Europa. En los depósitos de limo de un pantano de Estelmur, cerca de Hamburgo, Arrust encontró los restos de 12 renos enteros que habían sido sumergidos después de haberles introducido piedras en la cavidad torácica o en el vientre. Rust y otros autores han interpretado este hecho como una ofrenda de primicias a una divinidad, probablemente el señor de los animales. Pero H. Poyausen ha observado que los esquimales conservan sus provisiones de carne en las aguas heladas de los lagos y los ríos. 1. Sin embargo, como reconoce el mismo Poyausen, esta explicación empírica no excluye la intencionalidad religiosa de los depósitos. En efecto, el sacrificio por inmersión está ampliamente atestiguado en épocas diferentes y desde Europa septentrional hasta la India. 2. El lago de Estelmur era considerado probablemente lugar sagrado por los cazadores mesolíticos. Rust recogió en este yacimiento numerosos objetos, flechas de madera, utensilios de hueso, hachas talladas en cuerno de reno. Verosímilmente representan ofrendas, como ocurre en el caso de ciertos objetos de bronce, pertenecientes ya a la Edad del Hierro, hallados en algunos lagos y pantanos de Europa Occidental. Es verdad que ambos grupos de objetos están separados por 5 milenios, pero también es indudable la continuidad de este tipo de prácticas religiosas. En la fuente llamada de San Salvador, bosque de Compiègne, han sido descubiertos sílex neolíticos, rotos intencionadamente para que sirvieran de esbotos, objetos de la época de los galos y otros ya galo-romanos, medievales e incluso contemporáneos. 3. Hay que tener en cuenta igualmente el hecho de que, en algunos casos, la práctica se ha mantenido a pesar del influjo cultural de la Roma imperial y pese, sobre todo, a las prohibiciones de la Iglesia. Aparte de su interés intrínseco, este ejemplo posee un valor paradigmático, pues ilustra admirablemente la continuidad de los lugares sagrados y de ciertas prácticas religiosas. En la misma capa mesolítica de Estelmur, Rust descubrió un poste de madera de pino con un cráneo de reno colocado en la punta. Según Meringue, este poste cultural indica probablemente el lugar donde se celebrarían unos banquetes rituales en los que se cometía la carne de los renos, cuyas cabezas eran ofrecidas a un ser divino. No lejos de Ahrensburg-Offenbach, en una estación mesolítica fechada en el 10.000 A.C., Rust extrajo del fondo del pantano un tronco de sauce de unos 3,50 metros de largo y toscamente esculpido, en el que podían distinguirse la cabeza, un cuello alargado y grandes trazos incisos que, según el autor, representaban los brazos. Este ídolo había sido hincado en el fondo del pantano, pero a su alrededor no aparecieron ni huesos ni objetos de otro tipo.
Se trata verosímilmente de la imagen de un ser sobrenatural, si bien resulta imposible precisar su estructura. 4. Junto a la pobreza de tan escasos documentos de los cazadores de renos, el arte rupestre del Levante español ofrece al historiador de las religiones un material considerable. La pintura rupestre naturalista del Paleolítico Superior se transformó allí en un arte geométrico rígido y formalista. Las paredes rocosas de Sierra Morena aparecen cubiertas de figuras teriomórficas y antropomórficas, especialmente de ciervos y cabras monteses, reducidas a unas pocas líneas, así como de signos diversos, franjas onduladas, círculos, puntos, soles. Hugo Vermeyer ha demostrado que estas figuras antropomórficas están emparentadas con los guijarros pintados de la Siliense. 5. Teniendo en cuenta que esta civilización procede de España, las representaciones antropomórficas pintadas sobre las paredes rocosas y los guijarros asilienses han de tener una significación similar. Han sido explicadas como símbolos fálicos, como elementos de una escritura o como signos mágicos. Más convincente parece la comparación con los churinga australianos. Es sabido que estos objetos rituales, hechos de piedra la mayor parte de las veces y ornamentados con diversos temas geométricos, representan el cuerpo místico de los antepasados. Los churingas se guardan ocultos en cavernas o enterrados en ciertos lugares sagrados, y solo se muestran a los más jóvenes después de su iniciación. Entre los arandas, el padre habla a su hijo en estos términos: este es tu propio cuerpo, del que saliste por un nuevo nacimiento. O bien, este es tu propio cuerpo, el antepasado que eras tú cuando, durante tu existencia anterior, peregrinabas. Luego descendiste a la caverna sagrada para reposar allí. 6. En el caso de que los guijarros pintados de más de asil tuvieran, como parece probable, una función análoga a la de los churinga, resulta imposible saber si sus autores compartían con los australianos unas ideas parecidas. De lo que no se puede dudar es de la significación religiosa de los guijarros asilienses. En la caverna de Beers en Suiza han aparecido 133 de estos guijarros pintados, rotos casi todos ellos. Parece plausible la idea de que fueran destruidos por un grupo enemigo o por unos ocupantes posteriores de la caverna. En ambos casos se intentaría anular la fuerza mágico-religiosa presente en tales objetos. Verosímilmente, los abrigos y los lugares adornados de pinturas rupestres del Levante español constituían lugares sagrados. En cuanto a los soles y las restantes figuras geométricas que acompañan a las figuraciones antropomórficas, su significación resulta aún muy misteriosa. 7. No disponemos de ningún medio para precisar el origen y la evolución de la creencia en los antepasados durante la prehistoria. A juzgar por los paralelos etnográficos, este complejo religioso puede coexistir con la creencia en seres sobrenaturales o en el Señor de las Fieras. No hay razón para pensar que la idea de los antepasados míticos era ajena al sistema religioso de las gentes del Paleolítico, ya que forma parte de la mitología de los orígenes, origen del mundo, origen de la casa, del hombre, de la muerte, característica de las civilizaciones de cazadores. Por otra parte, se trata de una idea religiosa universalmente difundida y muy fecunda desde el punto de vista mitológico, pues se ha mantenido en todas las religiones, incluso en las más complejas, con exclusión del budismo hinayana. Ocurre a veces que una idea religiosa arcaica se desarrolla con una frondosidad inesperada en ciertas épocas y a consecuencia de determinadas circunstancias particulares. Si bien es cierto que la idea del antepasado mítico y del culto a los antepasados domina el mesolítico europeo, también es probable, como piensa Meringue. O.P. Cit. 183, que la importancia de este complejo religioso se explique por el recuerdo de la época glaciar, cuando los lejanos antepasados vivían en una especie de paraíso de los cazadores. En efecto, los australianos estiman que sus antepasados vivieron en una edad de oro, en un paraíso terrestre en el que abundaba la caza y en el que eran prácticamente desconocidas las ideas del bien y del mal. 8.
Ese es el mundo paradisíaco que los australianos se esfuerzan por reactualizar durante ciertas fiestas cuando quedan en suspenso las leyes y las prohibiciones. 9. Trabajo, tecnología y mundos imaginarios. Como ya hemos dicho, en el cercano Oriente y sobre todo en Palestina, el Mesolítico es una época creadora, sin perder por ello su carácter de transición entre dos civilizaciones de signo distinto, la de la caza y la recolección y la basada en el cultivo de los cereales. En Palestina, los cazadores del Paleolítico Superior parecen haber habitado en cavernas durante largos intervalos. Pero son, sobre todo, las gentes portadoras de la cultura natufiense, 9, las que optaron por una existencia netamente sedentaria. Vivían en cavernas y también en emplazamientos al aire libre, como en Hainan, donde ha sido excavada una aldea formada por chozas circulares provistas de hogares. Los natufienses habían descubierto la importancia alimentaria de los cereales silvestres, que segaban con hoces de piedra y cuyos granos molían en morteros con ayuda de una masa. 10. Ello significó un gran paso adelante hacia la agricultura. También la domesticación de animales tuvo lugar durante el Mesolítico, si bien no se generalizaría hasta los comienzos del Neolítico. El carnero en Zawikameshanadar hacia el 8000 a.C., la cabra en Jericó, Jordania, hacia el 7000 a.C., el cerdo hacia el 6500 a.C., el perro en Stancar, Inglaterra, hacia el 7500 a.C. 11. Los resultados inmediatos de la domesticación de las gramíneas se manifiestan en el aumento de población, fenómeno que caracterizó ya el natufiense. A diferencia del esquematismo geométrico característico de los dibujos y las pinturas del Mesolítico europeo, el arte de los natufienses es naturalista, han aparecido pequeñas esculturas de animales y figurillas humanas, frecuentemente en actitudes eróticas. 12. El simbolismo sexual de las masas esculpidas en forma de falo es tan evidente que no cabe dudar de su significación mágico-religiosa. Los dos tipos de sepultura natufiense, a. Inhumación del cuerpo entero, en posición encorvada, b. Enterramiento del cráneo, eran conocidas en el Paleolítico y siguieron empleándose durante el Neolítico. Con respecto a los esqueletos exhumados en Hainan, 13, se ha supuesto que con ocasión del enterramiento se sacrificaba a una víctima humana, pero se desconoce el significado del rito. Por lo que se refiere a los depósitos de cráneos, los documentos natufienses se han comparado con los depósitos descubiertos en Ovnet, Baviera, y en la cueva de Olestern, Württemberg. Todos esos cráneos pertenecen a individuos asesinados, quizá por cazadores de cabezas o por caníbales. 14. En ambos casos puede presumirse un acto mágico religioso, ya que se consideraba la cabeza, es decir, el cerebro, como sede del alma. Los sueños y las experiencias estáticas y paraestáticas habían permitido reconocer mucho antes la existencia de un principio independiente del cuerpo, principio que las lenguas modernas designan con los términos alma, espíritu, soplo, vida, doble, etc. Este elemento, espiritual, no se le puede llamar de otra manera, ya que se captaba como imagen, visión, aparición, etc., estaba presente en todo el cuerpo, en cierto sentido constituía su doble. Pero la localización del alma o del espíritu en el cerebro tuvo consecuencias importantes. 15. Por una parte, se creyó que era posible asimilar el elemento espiritual de la víctima comiendo su cerebro. Por otra, el cráneo, fuente de poder, pasó a ser objeto de culto. Además de la agricultura, durante el Mesolítico se realizaron otros inventos, los más importantes fueron el arco y la manufactura de cuerdas, hilos, anzuelos y embarcaciones capaces de realizar largas travesías al igual que las restantes invenciones anteriores, utensilios de piedra, diversos objetos tallados de hueso o hasta de ciervo, vestidos y tiendas fabricados de piel, etc., o las que se realizaron durante el Neolítico, la cerámica en primer lugar,
Todos estos descubrimientos dieron origen a otras tantas mitologías y fabulaciones paramitológicas y frecuentemente sirvieron de base a comportamientos rituales. El valor empírico de estos inventos es evidente. No lo es tanto la importancia de la actividad plástica desencadenada por el contacto con las diversas modalidades de la materia. Al trabajar con un sílex o un punzón primitivo, al juntar pieles de animal o planchas de madera, al preparar un anzuelo o una punta de flecha, al modelar una figurilla de arcilla, la imaginación encuentra analogías insospechadas entre los diversos niveles de la realidad. Objetos y utensilios se cargan de innumerables simbolismos, el mundo del trabajo. El microuniverso que acapara la atención del artífice durante largas horas se convierte en un centro misterioso y sagrado rico en significaciones. El mundo imaginario creado y constantemente enriquecido por el contacto íntimo con la materia apenas es captado en las creaciones figurativas o geométricas de las distintas culturas prehistóricas. Pero nos resulta accesible en las experiencias de nuestra propia imaginación. Es ante todo esta continuidad al nivel de la actividad imaginativa la que nos permite comprender la existencia de los hombres que vivieron en épocas remotas. Pero, a diferencia del hombre de las sociedades modernas, el hombre prehistórico estaba dotado de una dimensión mitológica. Hay un número considerable de figuras sobrenaturales y de episodios mitológicos con los que nos encontraremos en las tradiciones religiosas posteriores que con toda probabilidad representan los descubrimientos de las edades de la piedra. 10. La herencia de los cazadores paleolíticos. Los progresos realizados durante el Mesolítico señalan el final de la unidad cultural de las poblaciones paleolíticas. Al mismo tiempo desencadenan la variedad y las divergencias que en adelante se convertirán en característica principal de las distintas civilizaciones. Los vestigios de las sociedades de los cazadores paleolíticos se van retirando a zonas marginales o de difícil acceso, el desierto, los grandes bosques, las montañas. Pero este proceso de alejamiento y aislamiento de las sociedades paleolíticas no implica la desaparición del comportamiento y la espiritualidad propios del cazador. La caza como medio de subsistencia se prolonga en las sociedades de agricultores. Es probable que un cierto número de cazadores, que se negaban a participar activamente en la economía de los cultivadores, fuera empleado como fuerza defensiva de las aldeas, primero contra las fieras salvajes que rondaban en torno a los establecimientos de los sedentarios y causaban estragos en los campos de cultivo, y más tarde contra las bandas de merodeadores. Es también probable que las primeras organizaciones militares se formaran a partir de estos grupos de cazadores defensores de aldeas. Como veremos enseguida, los guerreros, los conquistadores y la aristocracia militar prolongan el simbolismo y la ideología del cazador modelo. Por otra parte, los sacrificios cruentos, practicados tanto por los cultivadores como por los grupos del pastoreo, no hacen en última instancia más que repetir la muerte de las piezas por el cazador. Un comportamiento que durante 1 o 2 millones de años se había confundido prácticamente con el modo humano de la existencia, o al menos con su versión masculina, no podía ser abolido fácilmente. Muchos milenios después del triunfo de la economía agrícola se hará sentir todavía en la historia el mundo ideológico del cazador primitivo. En efecto, las invasiones y las conquistas de los indoeuropeos y los turcomongoles se emprenderán bajo el signo del cazador por excelencia, el animal de presa. Los miembros de las cofradías militares, Mannerbunde indoeuropeas y los jinetes nómadas del Asia Central se comportan con respecto a las poblaciones sedentarias, a las que atacan, como animales de presa, que cazan, dan muerte y devoran a los herbívoros de la estepa o al ganado de los establos. Numerosas tribus indoeuropeas y turcomongólicas tenían como epónimos a los animales de presa, especialmente el lobo, y se consideraban descendientes de un antepasado mítico teriomorfo. Las iniciaciones militares de los indoeuropeos implicaban una transformación ritual en lobo, el guerrero ejemplar se apropiaba el comportamiento del animal de presa.
Por otra parte, la persecución y la muerte de una fiera se convierten en el modelo mítico de la conquista de un territorio, landnama, y de la fundación de un estado. 16. Entre los asirios iraníos y turcomongoles, las técnicas de la caza y las de la guerra se parecen tanto que llegan a confundirse. En todo el mundo eurasiático, desde la aparición de los asirios hasta la época moderna, la caza constituye a la vez la educación por excelencia y el deporte favorito de los soberanos y de las aristocracias militares. Entretanto, el prestigio fabuloso de la existencia del cazador en relación con la de los cultivadores sedentarios se mantiene aún en buen número de poblaciones primitivas. 17. Los cientos de miles de años vividos en una especie de simbiosis mística con el mundo animal dejaron huellas indelebles. Y lo que es más, el éxtasis orgiástico es capaz de reactualizar el comportamiento religioso de los primeros paleomínidos, cuando la caza se devoraba cruda, como ocurría en Grecia entre los adoradores de Dioniso. Párrafo 124, o, todavía en el siglo XX, entre los aizaguas de Marruecos. 11. Domesticación de las plantas alimenticias. Mitos del origen. Desde 1960 sabemos que el establecimiento de aldeas precedió a la invención de la agricultura. Lo que Gordon Childe llamó revolución neolítica se produjo gradualmente entre los años 9000 y 7000 a.C. Sabemos también que, contrariamente a lo que se creía hasta hace poco, el cultivo de las gramíneas y la domesticación de los animales son anteriores a la fabricación de la cerámica. La agricultura propiamente dicha, es decir, el cultivo de los cereales, se desarrolló en el sureste asiático y en la América Central. Los cultivos basados en la reproducción vegetativa de tubérculos, raíces y rizomas parecen tener su origen en las húmedas llanuras tropicales de América y del sureste asiático. Aún no conocemos bien la relación entre los cultivos de cereales y de tubérculos. Algunos etnólogos se inclinan a considerar el primero como posterior al segundo, otros, por el contrario, estiman que representa una imitación pobre de la verdadera agricultura, que sería el cultivo de los cereales. Uno de los raros indicios precisos al respecto se debe a las excavaciones practicadas en América del Sur. En las llanuras de Rancho Peludo, Venezuela, y de Momil, Colombia, han aparecido vestigios de un cultivo de mandioca por debajo del nivel correspondiente al cultivo del maíz, lo que significa que el primero es anterior. 18. Recientemente ha aparecido una nueva prueba que lo confirma también en Tailandia. En una caverna, la Gruta de los Fantasmas, se han exhumado guisantes cultivados, habas y raíces de plantas tropicales. El análisis por el método del radiocarbono arroja fechas en torno al año 9000 a.C. 19. Es inútil insistir en la importancia del descubrimiento de la agricultura para la historia de la civilización. Al convertirse en productor de sus alimentos, el hombre tuvo que modificar su comportamiento ancestral. Ante todo hubo de perfeccionar su técnica para la medida del tiempo, descubierta ya durante el Paleolítico. Ya no bastaba asegurar la exactitud de algunas fechas futuras con ayuda de un calendario lunar rudimentario. En adelante, el cultivador no tenía más remedio que elaborar numerosos planes con mayor o menor anticipación al momento de ponerlos por obra, pues se veía obligado a realizar en un orden preciso una serie de actividades complejas con vistas a obtener un resultado lejano y, sobre todo al principio, jamás seguro, la cosecha. Por otra parte, el cultivo de las plantas imponía una distribución del trabajo orientada conforme a principios completamente distintos a los que habían regido anteriormente, pues la responsabilidad principal en cuanto a asegurar los medios de subsistencia recaía ahora sobre las mujeres. No menos importantes fueron las consecuencias del descubrimiento de la agricultura para la historia religiosa de la humanidad. La domesticación de las plantas ocasionó una situación existencial antes inimaginable y, en consecuencia, provocó unas creaciones y una inversión de valores que modificaron radicalmente el universo espiritual del hombre preneolítico.
Analizaremos enseguida esta revolución religiosa inaugurada por el triunfo del cultivo de los cereales. De momento, recordemos los mitos que explican el origen de los dos tipos de agricultura. Conociendo la forma en que los agricultores explicaban la aparición de las plantas alimenticias, se llega a conocer al mismo tiempo la justificación religiosa de sus comportamientos. La mayoría de los mitos de los orígenes ha sido recogida entre poblaciones primitivas que practicaban el cultivo de los tubérculos o el de los cereales. En las culturas más evolucionadas, esos mitos resultan mucho más raros y con frecuencia han sufrido reinterpretaciones. Un tema muy difundido explica que los tubérculos y los árboles de frutos comestibles, el cocotero, el platanero, etc., habrían nacido de una divinidad inmolada. El ejemplo más famoso procede de Seram, una isla de Nueva Guinea, del cuerpo descuartizado y enterrado de una doncella semidivina, Ainuwele, brotaron plantas hasta entonces desconocidas y en primer lugar los tubérculos. Este asesinato primordial cambió por completo la condición humana, pues en virtud del mismo se introdujeron la sexualidad y la muerte, las instituciones religiosas y sociales que aún permanecen en vigor. La muerte violenta de Ainuwele no es tan solo una muerte creadora, sino que además permite a la diosa estar siempre presente en la vida de los hombres y también en su muerte. Los hombres, al nutrirse de las plantas brotadas del cuerpo de la diosa, se nutren en realidad de la sustancia misma de la divinidad. No vamos a insistir en la importancia de este mito de los orígenes para la vida religiosa y la cultura de los paleocultivadores. Baste decir que todas las actividades responsables, ceremonias de la pubertad, sacrificios de animales o sacrificios humanos, canibalismo, ceremonias funerarias, etc., constituyen propiamente hablando una rememoración del asesinato primordial. 20. Es significativo que el cultivador relacione con un asesinato el trabajo, actividad pacífica por excelencia, que le asegura el subsistir en las sociedades de cazadores. Por el contrario, la responsabilidad de la matanza de animales se atribuye a otro. A un extranjero. Se comprende la actitud del cazador, teme la venganza del animal abatido, más exactamente, de su alma, o trata de justificarse ante el Señor de los animales. En cuanto a los paleocultivadores, el mito del asesinato primordial justifica con seguridad los ritos cruentos como el sacrificio humano y el canibalismo, pero resulta difícil precisar su contexto religioso inicial. Un tema mítico análogo explica el origen de las plantas nutritivas, tubérculos y cereales, como excrescencias de la divinidad o de un antepasado mítico. Cuando los beneficiarios descubren la fuente, siempre renovada, de los alimentos, le dan muerte, pero, siguiendo sus propios consejos, despedazan el cuerpo y entierran los fragmentos, de los que más tarde brotan plantas nutritivas y otros elementos necesarios para la agricultura, como aperos agrícolas, gusanos de seda, etc. 21. La significación de estos mitos es evidente: las plantas nutritivas son sagradas, puesto que proceden del cuerpo de una divinidad, pues sus excrescencias forman también parte de la sustancia divina. Al alimentarse, el hombre come, en última instancia, el cuerpo de un ser divino. La planta nutritiva no está dada en el mundo como el animal. Es el resultado de un dramático acontecimiento primitivo, en este caso el resultado de un asesinato. Más adelante veremos las consecuencias de estas teologías en torno al alimento. El etnólogo alemán A.E. Jensen estimaba que el mito de Ainuwele pertenece específicamente a los cultivadores de tubérculos. En cuanto a los mitos relativos al cultivo de los cereales, ponen en escena un robo primordial: los cereales existen, pero en el cielo, celosamente guardados por los dioses, un héroe civilizador sube al cielo, se apodera de algunos granos y los regala a los hombres. Jensen clasifica estas dos series de mitos como de tipo Ainuwele y de tipo Prometeo, relacionándolos respectivamente con las civilizaciones de los paleocultivadores de tubérculos y de los agricultores propiamente dichos, que serían los cultivadores de cereales. 22.
La distinción es ciertamente real. Sin embargo, por lo que se refiere a los dos tipos de mitos de los orígenes, es menos rígida de lo que pensaba Jensen, pues hay bastantes mitos que explican la aparición de los cereales a partir de un ser primordial inmolado. Añadamos a esto que en las religiones de los agricultores también se considera divino el origen de los cereales. El regalo de los cereales a los hombres se relaciona a menudo con una hierogamia entre el dios del cielo, o de la atmósfera, y la tierra madre, o con un drama mítico que implicaba unión sexual, la muerte y la resurrección. 12. La mujer y la vegetación. Espacio sagrado y renovación periódica del mundo. La primera, y seguramente la más importante consecuencia del descubrimiento de la agricultura, es que provoca una crisis de valores entre las gentes del Paleolítico. Las relaciones de carácter religioso con el mundo animal son suplantadas por lo que podríamos designar como la solidaridad mística entre el hombre y la vegetación. Si los huesos y la sangre habían representado hasta entonces la esencia de la sacralidad de la vida, en adelante ésta tomará cuerpo en la esperma y la sangre. Por otra parte, la mujer y la sacralidad femenina pasan a primer plano. Teniendo en cuenta que las mujeres desempeñaron un cometido decisivo en la domesticación de las plantas, se convierten en propietarias de los campos cultivados, con lo que su posición social se refuerza y se crean unas instituciones características como, por ejemplo, la matrilocación, por la que el marido queda obligado a vivir en la casa de su esposa. La fertilidad de la tierra y la fecundidad de la mujer se solidarizan, en consecuencia, las mujeres se convierten en responsables de la abundancia de las cosechas, pues ellas son las que conocen el misterio de la creación. Se trata de un misterio religioso que rige el origen de la vida, el proceso de la alimentación y la muerte. El suelo fértil se asimila a la mujer. Más tarde, después del descubrimiento del arado, el trabajo agrícola se asimila al acto sexual. 23. Pero antes, durante siglos, la tierra madre paría sin ayuda alguna, por partenogénesis. El recuerdo de este misterio sobrevive incluso en la mitología olímpica. Hera concibe sin concurso viril y da a luz a Hefesto, a Ares, y se transparenta en numerosos mitos y creencias populares sobre los hombres que nacen de la tierra, el parto en el suelo, el gesto de depositar en tierra al recién nacido, etc. 24. El hombre, nacido de la tierra, retorna a su madre al morir. Arrástrate hacia la tierra, tu madre, exclama el poeta védico, Rig Veda, X, 18, 10. Ciertamente, la sacralidad femenina y maternal no era desconocida durante el Paleolítico, véase párrafo 6, pero el descubrimiento de la agricultura reforzó sensiblemente su poder. La sacralidad de la vida sexual, y en primer lugar de la sexualidad femenina, se confunde con el enigma milagroso de la creación. La partenogénesis, el hieros gamos y la orgía ritual expresan, en planos distintos, el carácter religioso de la sexualidad. Un simbolismo complejo, de estructura antropocósmica, asocia la mujer y la sexualidad a los ritmos lunares, a la tierra, asimilada a la matriz, y a lo que hemos de llamar el misterio de la vegetación. Un misterio que exige la muerte de la semilla para asegurarle un nuevo nacimiento aún más maravilloso por el hecho de que se traduce en una sorprendente multiplicación. La asimilación de la existencia humana a la vida vegetal se expresa mediante imágenes y metáforas tomadas del drama vegetal, la vida es como la flor del campo, etc. Este conjunto de imágenes ha nutrido la poesía y la reflexión filosófica durante milenios y guarda aún toda su verdad para el hombre contemporáneo. Todos estos valores religiosos, que son secuela de la invención de la agricultura, se fueron articulando progresivamente al correr del tiempo. Los hemos recordado ya desde este momento para poner de relieve el carácter específico de las creaciones mesolíticas y neolíticas. Continuamente nos tropezaremos con ideas religiosas, con mitologías y representaciones rituales solidarias del misterio de la vida vegetal.
Porque la creatividad religiosa fue suscitada no por el fenómeno empírico de la agricultura, sino por el misterio del nacimiento, de la muerte y del renacer. Identificado en el ritmo de la vegetación. Las crisis que ponen en peligro la cosecha, inundaciones, sequías, etc., se traducirán, para ser mejor entendidas, aceptadas y superadas, en dramas mitológicos. Estas mitologías y estas representaciones rituales que de ahí se derivan dominarán durante milenios el panorama de las civilizaciones del cercano Oriente. El tema mítico de los dioses que mueren y resucitan se sitúa entre los más importantes. En algunos casos, estas representaciones arcaicas darán origen a nuevas creaciones religiosas, por ejemplo, Eleusis, los misterios greco-orientales, véase párrafo 96. Las culturas agrícolas elaboran lo que podríamos llamar una religión cósmica, en la que la actividad religiosa se centra en torno al misterio central, la renovación periódica del mundo. Al igual que la existencia humana, los ritmos cósmicos se expresan en términos tomados de la vida vegetal. El misterio de la sacralidad cósmica se simboliza en el árbol del mundo. El universo se concibe como un organismo que ha de ser renovado periódicamente o, mejor dicho, todos los años. La realidad absoluta, el rejuvenecimiento, la inmortalidad, se suponen accesibles a ciertos privilegios bajo la forma de un fruto o de una fuente que emana al pie de un árbol. 25. Se supone que en el centro del mundo hay un árbol cósmico que une las tres regiones cósmicas, pues hunde sus raíces en el infierno, mientras que con sus ramas toca el cielo. 26. Si el mundo tiene que ser renovado periódicamente, habrá que reiterar ritualmente la cosmogonía cada vez que se celebre el Año Nuevo. Este complejo mítico ritual está atestiguado en el cercano Oriente y entre los indoiráneos. Pero también lo encontramos entre las sociedades de cultivadores primitivos que prolongan en cierto sentido las concepciones religiosas del Neolítico. La idea fundamental, renovación del mundo mediante la reiteración de la cosmogonía, es desde luego más antigua, preagrícola. La hallamos, con las inevitables variantes, entre los australianos y en numerosas tribus de América del Norte. 27. Entre los paleocultivadores y los agricultores, el complejo mítico ritual del Año Nuevo implica el retorno de los muertos. En la Grecia clásica, entre los antiguos germanos y en Japón sobreviven ceremonias análogas. La experiencia del tiempo cósmico, especialmente en el marco de los trabajos agrícolas, termina por imponer la idea del tiempo circular y del ciclo cósmico. El mundo y la existencia humana se valoran en términos de la vida vegetal, y de ahí que el ciclo cósmico se conciba como la repetición indefinida del mismo ritmo: nacimiento, muerte, renacer. En la India posvédica, esta concepción se formulará conforme a dos doctrinas solidarias, la de los ciclos, yuga, que se repiten hasta el infinito, y la de la transmigración de las almas. Por otra parte, las ideas arcaicas articuladas en torno a la renovación periódica del mundo serán reasumidas, reinterpretadas e integradas en numerosos sistemas religiosos del cercano Oriente. Las cosmologías, las escatologías y los mesianismos que dominarán durante 2 milenios el Oriente y el mundo mediterráneo hunden sus raíces en las concepciones del Neolítico. Igual importancia han tenido las valoraciones religiosas del espacio. Es decir, ante todo de la vivienda y de la aldea, una existencia sedentaria organiza el mundo de manera muy distinta de como lo hace una vida nómada. Para el agricultor, el mundo verdadero es el espacio en que vive, la casa, la aldea, los campos de cultivo. El centro del mundo es el lugar consagrado por los ritos y las plegarias, pues de ese modo es como llega a establecerse la comunicación con los seres sobrehumanos. Ignoramos la significación religiosa que podían atribuir a sus casas y aldeas los neolíticos del cercano Oriente. Lo único que sabemos es que, a partir de un determinado momento, construían altares y santuarios.
Pero en China es posible reconstruir el simbolismo de la casa neolítica, pues hay continuidad o analogía con ciertos tipos de vivienda del norte de Asia y del Tíbet en la cultura neolítica del Yan Chao. Había unas pequeñas construcciones circulares de unos 5 metros de diámetro, con postes para soportar la techumbre y alineados en tomo a un hoyo central que servía de hogar. Es posible que la techumbre estuviera provista de un agujero por encima del hogar para la salida de humos. Esta vivienda tendría, en materiales duros, la misma estructura que la yurta de los mongoles de nuestros días. 28. Ahora bien, conocemos el simbolismo cósmico que se atribuye a la yurta y a las tiendas en las poblaciones norasiáticas. El cielo se concibe como una inmensa tienda sostenida por un poste central. El poste de la tienda y la abertura superior para la salida de humo se asimilan respectivamente al poste del mundo y al agujero del cielo, la estrella polar. 29. También se da el nombre de ventana del cielo a la abertura. Los tibetanos designan la abertura del techo de sus casas con el nombre de fortuna del cielo o puerta del cielo. El simbolismo cosmológico de la vivienda está atestiguado en numerosas sociedades primitivas. De forma más o menos manifiesta, la vivienda es considerada una imago mundi. De ello encontramos ejemplos a todos los niveles culturales, y no hay razón para pensar que los primeros neolíticos del cercano Oriente serían la excepción, sobre todo teniendo en cuenta que el simbolismo cosmológico de la construcción tendrá en aquella zona el desarrollo más rico. La separación de la vivienda en zonas reservadas a cada uno de los sexos, costumbre atestiguada ya en el Paleolítico, véase párrafo 6, tenía probablemente una significación cosmológica. Las divisiones que aparecen en las aldeas de cultivadores corresponden en general a una dicotomía a la vez clasificadora y ritual, cielo y tierra, masculino y femenino, etc., pero también expresan la realidad de unos grupos ritualmente antagónicos. Como veremos en muchas ocasiones, los combates rituales entre dos grupos antagónicos desempeñan un papel importante, sobre todo en las representaciones del Año Nuevo. Lo mismo si se trata de la reiteración de un combate mítico, como ocurre en Mesopotamia, párrafo 22, que si se intenta simplemente representar el enfrentamiento de dos principios cosmogónicos, invierno/verano, día/noche, vida/muerte, la significación profunda es siempre la misma. El enfrentamiento, las justas, los combates despiertan, estimulan o aumentan las fuerzas creadoras de la vida. 30. Esta concepción biocosmológica, verosímilmente elaborada por los agricultores neolíticos, conocerá al correr del tiempo numerosas reinterpretaciones y hasta deformaciones. Resulta difícil reconocerla, por ejemplo, en ciertos tipos de dualismo religioso. No pretendemos haber enumerado todas las creaciones religiosas suscitadas por el descubrimiento de la agricultura. Nos ha bastado poner de manifiesto la fuente común, en el Neolítico, de algunas ideas que conocerán su pleno desarrollo a veces milenios más tarde. Hemos de añadir a esto que la difusión de la religiosidad de estructura agraria tuvo como resultado, a pesar de innumerables variaciones e innovaciones, la constitución de cierta unidad fundamental que todavía hoy hace que parezcan próximas entre sí unas sociedades rurales tan distantes unas de otras como las del Mediterráneo, la India o China. 13. Religiones neolíticas del cercano Oriente. Podríamos decir que desde el Neolítico hasta la Edad del Hierro la historia de las ideas religiosas se confunde con la historia de la civilización. Cada descubrimiento tecnológico, cada innovación económica y social, se duplica, al parecer, en una significación y una valoración religiosas. Cuando en las páginas siguientes evoquemos ciertas innovaciones neolíticas, habremos de tener siempre en cuenta su eco religioso. Sin embargo, para no interrumpir demasiadas veces el hilo de la exposición, no siempre lo pondremos de relieve. Así, por ejemplo, todos los aspectos de la cultura de Jericó merecerían un comentario religioso.
Jericó es posiblemente la ciudad más antigua del mundo, c. 6850-6770 a.C. 31. Aunque aún no se conocía en ella la cerámica. Sin embargo, las fortificaciones, la maciza torre y los amplios edificios públicos, uno de los cuales al menos parece haber sido construido para la celebración de ceremonias rituales, manifiestan una integración social y una organización económica que preludian las futuras ciudades-estado de Mesopotamia. Garstan y Kathleen Canyon han exhumado numerosas construcciones de una estructura poco corriente, a las que han designado como templos y capillas familiares. Entre los documentos claramente religiosos, dos estatuillas femeninas y algunas otras que representan animales indican un culto de la fecundidad. Algunos autores han atribuido una significación especial a los restos de tres figuras modeladas en yeso, descubiertas por Garstan en los años 30, y que representan a un varón con barba, una mujer y un niño. Los ojos están indicados por conchas. Garstan creyó poder identificar en estos restos la más antigua tríada divina conocida, que implicaría una mitología análoga a las que más tarde predominarán en el cercano Oriente. Pero esta interpretación es todavía objeto de controversias. 32. Los muertos eran enterrados bajo los pavimentos de las viviendas. Algunos cráneos descubiertos por Kathleen Canyon, 33, presentan una singular preparación. Las partes inferiores han sido modeladas en yeso y los ojos aparecen indicados mediante conchas, hasta el punto de que han sido comparados con verdaderos retratos. Se trata con seguridad de un culto al cráneo, 34. Pero al mismo tiempo se diría que había también la intención de conservar los restos del difunto. También hay documentos sobre el culto a los cráneos en Tal Ramad, Siria, cerca de Damasco, donde las excavaciones han exhumado calaveras con la frente pintada de rojo y los rasgos faciales sobremodelados, 35. También en Siria, Tal Ramad y Biblos, y más exactamente en niveles fechados en el quinto milenio, han aparecido algunas figurillas antropomórficas modeladas en arcilla. La descubierta en Biblos aparece bisexuada, 36. Otras estatuillas femeninas aparecidas en Palestina y fechadas hacia el 4500 a.C. presentan a la diosa madre bajo un aspecto terrorífico y demoníaco, 37. Parece, por tanto, que el culto a la fecundidad y el culto a los muertos están íntimamente relacionados. En efecto, las culturas de Asilar y Çatalhöyük, 7000 a.C., en Anatolia, que precedieron a la cultura precerámica de Jericó y probablemente influyeron en ella, indican la existencia de creencias similares. El culto a los cráneos está ampliamente documentado en Asilar. En Çatalhöyük aparecen los esqueletos enterrados bajo los pavimentos de las viviendas y acompañados de ofrendas funerarias, alhajas, piedras semipreciosas, armas, tejidos, recipientes de madera, etc. 38. En los 40 santuarios excavados hasta 1965 han aparecido numerosas figurillas de piedra y arcilla. La principal divinidad es la diosa, presentada bajo tres aspectos: mujer joven, madre dando a luz a un niño o a un toro, y anciana, acompañada muchas veces de un ave de presa. La divinidad masculina aparece bajo la forma de un muchacho o un adolescente, hijo o amante de la diosa, y de un varón con barba, ocasionalmente a lomos de un animal sagrado, el toro. Es sorprendente la variedad de pinturas que aparecen sobre las paredes, no hay dos santuarios que se parezcan. Los relieves que representan a la diosa, a veces de 2 metros de anchura, modelados en yeso, en madera o en arcilla, así como las cabezas de toro, epifanía del dios, se fijaban a los muros. Faltan las referencias sexuales, pero frecuentemente se combinan los pechos femeninos y el cuerno del toro, símbolos de la vida. Un santuario, fechado aproximadamente en el 6200 a.C., contenía 4 cráneos humanos colocados bajo otras tantas cabezas de toro fijas en los muros.
Uno de los muros aparece decorado con pinturas que representan buitres con piernas humanas y atacando a unas figuras decapitadas, también humanas. Se trata con seguridad de un importante complejo mítico ritual, pero su significación permanece oculta para nosotros. En Asilar, y en un nivel fechado en el 5700 a.C., la diosa aparece sentada sobre un leopardo o en pie y sujetando una cría del mismo animal, pero hay también representaciones que la muestran sola, en pie, sentada, arrodillada, acostada o acompañada de un niño. A veces aparece desnuda y con una pieza mínima cubriéndole el sexo. También en estos casos está representada como mujer joven o anciana. En un nivel más reciente, entre 5435 a 5200 a.C., desaparecen las figuras de la diosa con niño o acompañada de un animal, así como las figurillas masculinas. Por el contrario, las últimas fases de la cultura de Asilar se caracterizan por una estupenda cerámica ricamente ornamentada con temas geométricos. 39. La cultura llamada de Tal-Holaf, 40, aparece en el momento en que se extinguen las culturas de Anatolia. En ella se conoce ya el cobre, parece ser creación de unas poblaciones procedentes del norte, posiblemente resto de las que hasta entonces ocuparon Asilar y Çatalhöyük. El complejo religioso de Tal-Holaf no difiere apenas de las culturas de que nos hemos ocupado hasta ahora. Los muertos eran enterrados junto con ofrendas, entre las que hay figurillas modeladas en arcilla. El toro salvaje era venerado como epifanía de la fecundidad masculina. Las imágenes de toros, los bucráneos, las cabezas de carnero y la doble hacha tenían ciertamente una función de culto, en relación con el dios de la tormenta, tan importante en todas las regiones del cercano Oriente Antiguo. Pero no han aparecido figuras masculinas, al paso que abundan las representaciones de la diosa, que se muestra acompañada de palomas, con pechos exagerados, muchas veces en cuclillas, de forma que no resulta difícil reconocer la efigie ejemplar de la diosa madre. 41. La cultura alafiense fue destruida o desapareció hacia el 4400 a 4300. A.C., mientras se difundía la cultura de Obeid, originaria del Irak meridional, por toda Mesopotamia. Está atestiguada ya en Barca, la sumeria Uruk y la semita Erek, hacia el 4325 a.C. Ninguna otra cultura prehistórica ha ejercido un influjo semejante. Es considerable el progreso en el trabajo de los metales, hachas de cobre, diversos objetos de oro. Se acumula la riqueza gracias a la agricultura y el comercio. Hay una cabeza humana y cabezas de animales esculpidas en mármol que deben de tener indudablemente una significación religiosa. Ciertos sellos del tipo de gobra representan diversas escenas de culto, personajes en torno a un altar ornamentado de bucráneos, danzas rituales, animales emblemáticos, etc. Las figuras humanas están fuertemente esquematizadas. Por lo demás, toda la cultura de Obeid se caracteriza por la tendencia no figurativa. Los santuarios figurados sobre los amuletos no son copia de edificios concretos, sino que representan la imagen ejemplar del templo. Algunas estatuillas humanas esculpidas en piedra caliza son probablemente representaciones de sacerdotes. En efecto, la novedad más significativa de Obeid es precisamente la aparición de templos monumentales. 42. Uno de los más notables es el Templo Blanco, 3100 a.C., de 22,3 por 17,5 metros, alzado sobre una plataforma de 70 metros de largo por 66 de ancho y 13 de alto. Esta plataforma engloba los restos de antiguos santuarios y constituye un sigurat, o montaña sagrada, de cuyo simbolismo nos ocuparemos más adelante. Párrafo 54. 14. La construcción espiritual del Neolítico. Para nuestros propósitos resultaría inútil seguir la difusión de la agricultura y, más tarde, de la metalurgia a través del Egeo y el Mediterráneo oriental, en Grecia, en los Balcanes y en la cuenca danubiana,
Así como en el resto de Europa, inútil también seguir su difusión hacia la India, China y el sureste asiático. Recordemos únicamente que al principio la agricultura penetró con mucha lentitud en ciertas regiones de Europa. Por una parte, el clima posglaciar permitía a las sociedades mesolíticas de la Europa central y occidental subsistir con los productos de la caza y de la pesca. Por otra, hubiera sido preciso adaptar el cultivo de los cereales a una zona templada y cubierta de bosques. Las primeras comunidades agrícolas se desarrollan a lo largo de los cursos fluviales y en las márgenes de los grandes bosques. Sin embargo, la propagación de la agricultura, iniciada en el cercano Oriente hacia el 8000 a.C., era un proceso incontenible. A pesar de la resistencia de ciertas poblaciones, sobre todo después de que cristalizara el régimen pastotril, la difusión del cultivo de las plantas alimenticias llegaría hasta Australia y la Patagonia cuando en esta zona se hicieron sentir los primeros efectos de la colonización europea y de la revolución industrial. La propagación del cultivo de los cereales sirve de vehículo a un conjunto de ritos, mitos e ideas religiosas específicos. Pero no se trata de un proceso mecánico. A pesar de vernos reducidos al uso exclusivo de documentos arqueológicos, lo que supone una ignorancia de las significaciones religiosas y en primer lugar de los mitos y los ritos, aún es posible constatar las diferencias, a veces muy importantes, que hay entre las culturas neolíticas europeas y sus fuentes orientales. Es seguro, por ejemplo, que el culto al toro, atestiguado en las regiones danubinas por la presencia de numerosas imágenes, procede del cercano Oriente. Sin embargo, no hay pruebas de un sacrificio del toro, que se practicaba en Creta o en las culturas neolíticas del Indo. En cuanto a los ídolos divinos o el conjunto iconográfico que representa a la diosa madre con un niño, tan numerosos en Oriente, son muy raros en las regiones danubianas. Por otra parte, esas estatuillas nunca han sido halladas en tumbas. Ciertos descubrimientos recientes han confirmado de manera brillante la originalidad de las culturas arcaicas del sureste europeo, es decir, el complejo que Marija Gimbutas llama civilización europea arcaica. En efecto, hacia el 7000 a.C. o posiblemente antes aparece en las costas de Grecia e Italia, en Creta, en Anatolia meridional, en Siria y Palestina y en el creciente fértil una civilización que conoce el cultivo del trigo y la cebada, la domesticación de la oveja y el cerdo. Sobre la base de las dataciones por radiocarbono no puede afirmarse que este complejo cultural apareciera en Grecia más tarde que en el creciente fértil, en Siria, en Cilicia o en Palestina. Ignoramos aún cuál pudo ser el impulso inicial de esta cultura. 43. Pero no hay pruebas arqueológicas indicadoras de una arribada de inmigrantes llegados de Asia Menor en posesión de plantas cultivadas y animales domésticos. 44. Sea cual fuera su origen, la civilización europea arcaica siguió una orientación evolutiva original que la diferenció de las culturas del cercano Oriente tanto como de las de Europa central o septentrional entre 6500 y 5300 a.C. se produjo una potente eclosión cultural en la península balcánica y en Anatolia central. Un gran número de objetos, sellos con ideogramas, figuras humanas y animales, vasos teriomorfos, imágenes de máscaras divinas, indica que se desarrollaban actividades rituales. Hacia mediados del cuarto milenio se multiplican las aldeas defendidas por fosos o murallas en las que podían vivir unos 1000 habitantes. 45. Hay altares y santuarios, así como objetos diversos de culto, en número tal que atestigua la existencia de una religiosidad bien organizada. En la estación neolítica de Casio Arela, a 60 kilómetros al sur de Bucarest, se ha exhumado un templo cuyas paredes estaban pintadas con magníficas espirales en rojo y verde sobre un fondo blanco amarillento. No han aparecido estatuillas, pero una columna de 2 metros y otra algo más pequeña indican que se practicaba el culto del pilar sagrado, símbolo del Axis Mundi. 46.
Encima de este templo había otro más reciente en el que ha aparecido el modelo en terracota de un santuario, que representa un complejo arquitectónico impresionante, 4 templos elevados sobre un alto pedestal. 47. En la península balcánica han aparecido muchos modelos de templos unidos a otros documentos, figurillas, máscaras, diversos símbolos no figurativos. Exhumados en número incontable vienen a acreditar la riqueza y la complejidad de una religión cuyo contenido nos resulta aún inaccesible. 48. Sería ocioso enumerar todos los documentos neolíticos susceptibles de una interpretación religiosa. A ellos aludiremos a menudo al evocar la prehistoria religiosa de ciertas zonas capitales, el Mediterráneo, la India, China, el sureste asiático, América Central. Digamos por el momento que, al no contar sino con documentos arqueológicos, faltos de la luz que aportarían los textos o las tradiciones de ciertas sociedades agrícolas que aún se mantenían vivas a comienzos de siglo, corremos el peligro de que las religiones neolíticas nos parezcan simplistas o monótonas, pero hemos de tener en cuenta que los documentos arqueológicos nos ofrecen una visión fragmentaria, por no decir mutilada, de la vida y del pensamiento religiosos. Ya hemos visto lo que nos dan a entender los documentos religiosos de las primeras culturas neolíticas, cultos de los muertos y de la fecundidad atestiguados por las estatuillas de las diosas y del dios de la tormenta, con sus epifanías, el toro y el bucráneo. Creencias y ritos relacionados con el misterio de la vegetación, asimilación de la mujer, la planta y el suelo fértil, que implica la homología nacimiento-renacimiento, iniciación, la esperanza en una existencia más allá de la muerte, con toda probabilidad, una cosmología de la que formaría parte el simbolismo de un centro del mundo, y la configuración del espacio habitado como una imago mundi. Basta observar una sociedad contemporánea de cultivadores para darse cuenta de la complejidad y riqueza que posee una religión articulada en torno a las ideas de la fertilidad tónica y del ciclo de la vida, la muerte y la existencia ultraterrena. 49. Por lo demás, desde el momento en que los primeros textos vienen a unirse a los documentos arqueológicos del cercano Oriente, nos encontramos de pronto ante un universo de significaciones no solo complejas y profundas, sino muy meditadas, reinterpretadas y con frecuencia en vías de oscurecerse hasta el punto de resultar casi ininteligibles. En algunos casos, los primeros textos que podemos manejar representan el recuerdo aproximado de creaciones religiosas inmemoriales casi a punto de perder su interés o de ser olvidadas. Es importante no perder de vista que la grandiosa espiritualidad neolítica no nos resulta transparente a través de la documentación de que disponemos. Las posibilidades semánticas de los documentos arqueológicos son muy limitadas, y los primeros textos expresan una visión del mundo fuertemente influida por las ideas religiosas que acompañan al desarrollo de la metalurgia, de la civilización urbana, de la realeza y de un cuerpo sacerdotal organizado. Pero, si bien es cierto que el edificio espiritual del Neolítico, 50, no nos es accesible, algunos de sus fragmentos se han conservado dispersos en las tradiciones de las sociedades rurales. La continuidad de los lugares sagrados, véase párrafo 8, y de ciertos ritos agrícolas no necesita ser demostrada. En el Egipto del siglo XX se ata la gavilla ritual del mismo modo que podemos observar en los monumentos antiguos, en los que, por otra parte, se reproduce una costumbre heredada de la prehistoria. En la Arabia de la Edad de Piedra se acostumbra enterrar la última gavilla, a la que se designa con el nombre de el Viejo, es decir, el mismo que se le daba en el Egipto faraónico. El hervido de granos que se ofrece en los funerales y fiestas en honor de los muertos en Rumanía y los Balcanes se llama coliba. Este mismo nombre, coliba, y la ofrenda que designa están atestiguados en la antigua Grecia, pero la costumbre se remonta con seguridad a la época arcaica, se ha creído encontrarla atestiguada en las tumbas del Dipilón. Leopold Smith ha demostrado que ciertos complejos míticos rituales, todavía en vigor entre los aldeanos de Europa central y suroriental a comienzos del siglo
20. Conservan fragmentos de mitologías y ritos desaparecidos en Grecia antes de Homero. Sería inútil continuar. Señalemos tan solo que esos ritos se han conservado durante 4 o 5.000 años, de los cuales los últimos 1.000 o 1.500 han transcurrido bajo la vigilancia de dos monoteísmos que se han caracterizado por su rigor, el cristianismo y el islam. 15. Contexto religioso de la metalurgia, mitología de la Edad del Hierro. A la mitología de la piedra pulimentada le sucedió una mitología de los metales, la más característica y rica fue elaborada en torno al hierro. Sabido es que los primitivos y las poblaciones prehistóricas aprendieron a trabajar el hierro meteórico mucho antes de que consiguieran utilizar los minerales de hierro superficiales. Trataban aún ciertos minerales como simples piedras, es decir, como materiales brutos para la fabricación de utensilios líticos. 51. Cuando Cortés preguntó a los jefes aztecas de dónde sacaban sus cuchillos, ellos le señalaron el cielo. En efecto, las excavaciones no han revelado el menor rastro de hierro terrestre en los yacimientos prehistóricos del Nuevo Mundo. 52. Los pueblos paleoorientales compartían verosímilmente estas mismas ideas. La palabra sumeria An-Bar. El más antiguo vocablo usado para designar el hierro se escribe con los signos hielo y fuego. Se traduce generalmente por metal celeste o metal estrella. Durante mucho tiempo los egipcios no conocieron otro hierro que el de origen meteórico. Lo mismo ocurría entre los hititas, un texto del siglo XVI precisa que los reyes hititas utilizaban el fuego negro del cielo. 53. Pero este metal era escaso, y tan caro como el oro, y se utilizó especialmente como elemento ritual. Fue preciso que se descubriera la fusión de los minerales para inaugurar una nueva etapa en la historia de la humanidad. A diferencia del cobre y del bronce, la metalurgia del hierro se industrializó rápidamente. Una vez descubierto el secreto de la fusión de la magnetita o la hematita, no significó gran esfuerzo la tarea de procurarse grandes cantidades de metal, pues los yacimientos eran muy ricos y fáciles de explotar. Pero el mineral terrestre no exigía un tratamiento como el de origen meteórico, y su fusión se diferenciaba de la del cobre o del bronce. El hierro no llegó a adquirir una posición predominante hasta que se descubrió el horno y sobre todo la técnica del endurecimiento del metal por el calentamiento hasta el rojo blanco. Fue la metalurgia del hierro terrestre la que convirtió a este metal en elemento apto para los usos cotidianos. El hecho tuvo importantes consecuencias para la vida religiosa. Además de la sacralidad celeste, inmanente a los meteoritos, se impone a partir de ahora la sacralidad telúrica, de la que participan las minas y los minerales. Los metales se crían en el seno de la tierra. 54. Las cavernas y las minas son asimiladas a la matriz de la tierra madre. Los minerales extraídos de las minas vienen a ser en cierto modo embriones. Crecen lentamente, como si obedeciesen a un ritmo temporal distinto del que rige el desarrollo de los organismos vegetales y animales, porque, efectivamente, crecen y maduran en las tinieblas telúricas. Extraerlos del seno de la tierra madre viene a ser como una operación practicada prematuramente. Si se les hubiera dejado el tiempo necesario para desarrollarse, es decir, conforme al ritmo geológico del tiempo, los minerales se hubieran convertido en metales maduros, perfectos. En todo el mundo practican los mineros unos ritos que exigen el estado de pureza, el ayuno, la meditación, la plegaria y ciertas prácticas de culto. Los ritos son los que impone la naturaleza misma de la operación que se va a realizar, ya que no es otra que introducirse en una zona sagrada, que se supone inviolable. Se entra en contacto con una sacralidad que no forma parte del universo religioso familiar, sacralidad más profunda y, por ello mismo, más peligrosa. Se crea así el sentimiento de aventurarse en un dominio que por derecho no pertenece al hombre,
el mundo subterráneo con sus misterios de la lenta gestación mineralógica que se desarrolla en las entrañas de la Tierra Madre. Todas las mitologías de las minas y de las montañas, las hadas, genios, elfos, fantasmas y espíritus innumerables son otras tantas epifanías de la presencia sagrada, a la que ha de enfrentarse quien penetra en los niveles geológicos de la vida. Cargados de esta sacralidad tenebrosa, los minerales son llevados al horno. Comienza entonces la operación más difícil y arriesgada. El artesano ocupa el puesto de la tierra madre para acelerar y llevar a término el crecimiento. El horno viene a ser en cierto sentido una nueva matriz artificial en la que el mineral acaba su proceso de gestación. De ahí el número infinito de precauciones, tabúes y ritos que acompañan a la fusión. 55. El metalúrgico, el herrero y antes que ellos el alfarero son dueños del fuego, y se sirven de él para hacer que la materia cambie de estado. El metalúrgico acelera el crecimiento de los minerales, los hace madurar en un intervalo milagrosamente breve. El horno es el medio con que se logra acelerar el proceso de maduración, pero al mismo tiempo sirve para obtener una cosa distinta de lo que existía en la naturaleza. Por eso en las sociedades arcaicas el fundidor y el herrero son considerados dueños del fuego, junto con los chamanes, los curanderos y los magos. Pero el carácter ambivalente del metal, cargado de fuerzas a la vez sagradas y demoníacas, se transmite a los metalúrgicos y herreros, que son muy estimados, pero también temidos, hasta el punto de que se procura mantenerlos alejados o se les hace objeto de desprecio. 56. En muchas mitologías aparece la figura del herrero divino encargado de forjar las armas de los dioses, asegurándoles con su trabajo la victoria sobre los dragones y los seres monstruosos. En el mito cananeo, Cosar-Wa'asis, literalmente, diestro y astuto, forja para Baal los dos garrotes con que el dios abatirá a Yam, señor de los mares y de las aguas subterráneas, véase párrafo 49. En la versión egipcia del mito, Ta, el dios alfarero, forja las armas que permiten a Horus vencer a Ses. También el herrero divino Tuastri prepara las armas con que Indra entrará en combate con Britra. Hefesto forja el rayo con que Zeus triunfará sobre Tifón, véase párrafo 84. Pero la colaboración entre el herrero divino y los dioses no se limita al concurso que les presta en el combate decisivo por la soberanía. El herrero es además el arquitecto y el artesano de los dioses, que dirige la construcción del palacio de Baal y equipa los santuarios de las restantes divinidades. Por otra parte, este dios herrero tiene relaciones con la música y el canto, del mismo modo que en algunas sociedades los herreros y caldereros son también músicos, poetas, curanderos y magos. 57. En niveles culturales distintos, indicio de gran antigüedad, parece existir, por tanto, un nexo estrecho entre el arte del herrero, las técnicas ocultistas, chamanismo, magia, curación, etc., y el arte de la canción, de la danza y de la poesía. Todas estas ideas y creencias articuladas en torno al oficio de los mineros, los metalúrgicos y los herreros han enriquecido notablemente la mitología del Homo faber heredada de la Edad de Piedra. Pero el deseo de colaborar en el perfeccionamiento de la materia tuvo consecuencias importantes. Al asumir la responsabilidad de cambiar la naturaleza, el hombre ocupó el puesto del tiempo, lo que hubiera exigido el paso de los eones para madurar. En las profundidades subterráneas es capaz de conseguirlo el artesano en algunas semanas, haciendo que el horno sustituya a la matriz telúrica. Miles de años más tarde, el alquimista pensará exactamente del mismo modo. Un personaje de la obra de Van Johnson The Alchemist afirma, el plomo y otros metales serían oro si hubieran tenido tiempo de convertirse en tal. Y añade otro alquimista, y eso es lo que realiza nuestro arte. 58. La lucha por el dominio del tiempo, que conocerá su mayor éxito con los productos sintéticos obtenidos por la química orgánica, etapa decisiva en la preparación sintética de la vida, el homúnculo, viejo sueño de los alquimistas,
y por ocupar el lugar del tiempo que caracteriza al hombre de las sociedades tecnológicas modernas fue emprendida ya en la Edad del Hierro. Más tarde veremos cuáles son sus significaciones religiosas. Capítulo 3. Las religiones mesopotámicas. 16. La historia empieza en Same.